Antes de comenzar, les sugiero vayan al portal de iVoox y escuchen nuestro podcast Neotardis Radio, o en su defecto pueden hacerlo a través de iTunes. En la descripción les dejo los enlaces. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más interesantes de esta novela de Stephen King titulada Eso. ¿Y por qué digo que es uno de los personajes más interesantes? Es porque está muy desarrollado y tiene mucho peso en la trama. Aparte de que se plasma una personalidad sociópata, estamos hablando de Patrick Hofstadter. Es un personaje todavía más interesante que Henry Bowers. Hofstadter tenía tendencias sociópatas, pero ya en 1958 se había convertido en un sociópata en toda la extensión de la palabra. Una de las características de este chico es que él tenía la ilusión de que era el único real, es decir, para él todos los demás seres que existían no eran reales, y muchas veces se lo llegó a preguntar si otros más eran reales. Una de las características que tiene un sociópata, a diferencia del psicópata, es que el sociópata no está enfermo, sino que tiene unos patrones de conductas consideradas antisociales y o criminales en la mayor parte de la sociedad. Una de las características de una persona que es sociópata es que es amoral, es decir, no tiene el sentido de la moral, ya sea buena o mala, es incapaz de amar, no tiene un proyecto de vida y no siente vergüenza de lo que hace, ni de las experiencias pasadas. Abusa físicamente de otras personas, como lo hace en la novela Patrick, y usa excesivamente ya sea el alcohol o las drogas. Continuando con este personaje que es Patrick, digo que es uno de los más interesantes, o repito, el por qué es uno de los más interesantes es porque es un sociópata, y quizá, a diferencia de Pennywise, es mucho más degradable la personalidad de Patrick. Vamos a ver por qué. Se supone que Pennywise es un ser lovecraftiano, es decir, es un ser que habita en un plano superior a nosotros, y por lo tanto a él no le interesa si nos hace daño o no. Él única y exclusivamente está interesado en alimentarse de nuestros miedos y la sangre y la carne de los niños que secuestra o que se come. A diferencia de Patrick, que solo hace por el puro placer. Ustedes se han de preguntar, ¿cómo es posible que exista alguien más deplorable que Pennywise? Sí, Patrick Hofstadter es más deplorable que Pennywise. ¿Por qué? Ya les había explicado. Un ejemplo muy sencillo es que si vamos pasando y pisamos algunas hormigas del hormiguero, pues no pasa nada. O sea, no nos preocupamos ni nos tiramos al drama diciendo que matamos a cientos o decenas de hormigas. No, continuamos con nuestra vida como si nada sucediera. Es lo mismo con Pennywise. Para Pennywise nosotros somos como hormigas u objeto de sus deseos, que es el alimentarse. Entonces sigue un fin, a diferencia de Hofstadter, que él no tiene un fin. En una parte de la novela, y por lo que se gana este adjetivo calificativo que es el sociópata, es porque mata a su hermano recién nacido. Lo mata porque a la hora que nace el niño, Patrick ve alterado su estilo de vida. ¿Cómo lo ve alterado? Pues resulta que los papás le prestan más atención a su hermano que a él. Su hermano tenía escasos 2 meses de nacido y lo ahoga con una almohada, con la esperanza de que a la hora que muera su hermano, la atención que le tenían a él se vuelva a redirigir a Patrick. Y sí sucede, pero Patrick es de tan mente fría, sin arrepentimientos ni remordimientos, que después de matar a su hermano se prepara un sándwich de mermelada y crema de cacahuate y se sienta a ver la tele muy a gusto. Poco tiempo después los padres se dan cuenta que su hijo recién nacido está muerto y se armó un escándalo en la casa. Patrick, sin inmutarse, permaneció viendo la tele como si nada sucediera. Poco después de esto, toda su vida vuelve a un estado normal. La atención es totalmente para él, sus comidas estaban a la misma hora, por lo tanto llevó a cabo su objetivo, que es volver a tener la atención de sus papás. Aquí la actitud cuestionable, o por lo que se determina sociópata, es porque cuando estaba asfixiando a su hermano sintió un cierto tipo de placer
2. Sí supo que estaba haciendo algo malo, pero en su momento llegó a cuestionar si realmente existía su hermano o existían sus padres. Para él, el único real es él mismo, y por lo tanto no importa qué daño infrinja a los demás. Él era consciente que si se daban cuenta sus padres, le iba a ir mal. Por lo tanto, Patrick sí sigue las normas de la sociedad, pero cuando se siente solo y que no lo están viendo es cuando hace esto. Más adelante se ve como Patrick, al haber sentido placer a la hora de matar a su hermano, lo que hacía es que agarraba animales, se los llevaba a un basurero donde tenía un refrigerador, los metía y ahí los dejaba. Al día siguiente regresaba y veía como poco a poco estos animales, al estar encerrados, mueren de inanición. Esto representaba un placer para Patrick. Entonces vemos como poco a poco Patrick empieza a manifestar su sociopatía y cómo es que constantemente se pregunta si los demás son reales, si el universo es totalmente falso y él es el único que está ahí, o de si todo está montado única y exclusivamente para él. Esto es muy interesante porque cuando llega Pennywise y lo empieza a atacar para comérselo, aquí vemos como Pennywise no le importa si está matando a una persona que es buena o una persona que es mala. Él única y exclusivamente está para alimentarse. Por eso es que podría decirse que Patrick es explorable que Pennywise. Poco antes de la muerte de Patrick, Beverly estaba escondida en donde se reúnen este club de bullying que hacen bullying a los demás, y entre Patrick y Bowers tienen unas conductas homosexuales. Entonces cuando vemos que Pennywise empieza a atacar a Patrick tiene una cierta inconsciencia a la hora de estar sintiendo el dolor. No lo podía creer. Si él era el centro del universo y el único que existe, ¿cómo es que estaba sintiendo dolor? Por lo tanto, estaba como aturdido a la hora que Pennywise lo estaba atacando. Muere de una forma deplorable. Quizá merecido lo tenía. Ustedes decidirán si sea así o no. Así es que, ¿qué les parece si vamos a ver dos partes importantes en donde el protagonista es Patrick? Una en donde mata a su hermano y dos en donde Pennywise acaba con la vida de Patrick. Una cosa muy interesante son los miedos de Patrick, que no son tan predecibles. Es decir, ¿a qué le podría tener miedo un sociópata? ¿A que lo descubran? ¿A dejar de ser el centro de atención? ¿A dejar de obtener el placer? Bueno, me voy a reservar un poco para que lo escuchen en esta narración. Entonces los voy a meter un poco en contexto. En una de las tardes, después de que Patrick sufrió mucho porque la atención la tenía su hermano, decide tomar cartas en el asunto y va a ser la primera narración. Posteriormente vamos a ver cómo es que muere Patrick a manos de Pennywise. Todo esto después de algo así como una connotación de relación homosexual entre Patrick y Bowers. Si quieren ver cómo está esto de la relación homosexual que tuvieron Patrick y Bowers, les sugiero que busquen en mi canal la narración de esta escena. Entonces, sin nada más por el momento, disfruten de la narración de cómo es que este ser tan deplorable ve el fin de sus días a manos de Pennywise. Ya saben, suscríbanse y compartan. Nadie, ni siquiera Mike Hanlon, tenía la menor idea de lo chiflado que estaba Patrick Hockstetter. Tenía 12 años y era hijo de un vendedor de pinturas. Su madre era una católica devota, que moriría de cáncer de mama en 1962, 4 años después de que Patrick fuera consumido por la oscura entidad que existía en Derry y debajo de ella. Su coeficiente de inteligencia, aunque bajo, estaba dentro de lo normal. Si hubiera nacido 10 años después, algún psicólogo habría podido derivarlo a un tratamiento que quizá, o quizá no, puesto que Patrick era mucho más astuto que lo que indicaba su coeficiente intelectual, habría revelado las aterradoras profundidades ocultas tras esa fofa y pálida cara de luna. Era un sociópata. Tal vez, en ese caluroso julio de 1958, había llegado ya a ser un psicópata completo. No había creído nunca que las otras personas, cualquier otra criatura viviente en realidad, fueran reales. Creía ser, por su parte, una criatura auténtica, probablemente la única del universo, pero no estaba seguro de que esa autenticidad lo convirtiese en real. Por cierto, ninguna de las maestras, ni sus padres, sospechaban que a los 5 años, Patrick había asesinado a su hermanito Avery, un bebé.
A Patrick no le había gustado que su madre trajera a Avery del hospital. No le importaba, eso pensó en un principio, que sus padres tuvieran 2 hijos, 5 o 50, siempre que los otros no alteraran su propia rutina. Pero descubrió que Avery la alteraba. Las comidas se servían tarde. El bebé lloraba por las noches y lo despertaba. Sus padres parecían estar siempre rondando la cuna. Con frecuencia, cuando él trataba de llamarle la atención, le resultaba imposible. Fue una de las pocas veces en su vida en que Patrick se asustó. Se le ocurrió que, si sus padres lo habían traído a él mismo del hospital y él era real, entonces Avery también podía hacerlo. Hasta era posible que, cuando Avery pudiera caminar y hablar, llevara al padre el ejemplar del Daily News y entregara a su madre los moldes de hacer pan. Entonces, ambos padres podrían decidir deshacerse totalmente de Patrick. No le daba miedo que quisieran más a Avery, aunque era obvio que lo querían más, efectivamente. Lo que le importaba era que, 1. Las reglas habían cambiado o estaban siendo infringidas desde la llegada de Avery. 2. Avery podía ser real. Y 3. Era imposible que lo expulsaran para favorecer a Avery. Una tarde, Patrick entró en la habitación de su hermanito, poco después de que el autobús escolar lo dejase en la puerta de la calle, tras recogerlo en el parvulario. Era enero. Comenzaba a nevar. Un viento potente ululaba en el parque Macaron, sacudiendo las heladas ventanas del piso alto. La madre dormía en su habitación. Avery había estado inquieto durante toda la noche. Su padre estaba trabajando. El bebé dormía boca abajo, con la cabeza vuelta hacia un lado. Patrick, inexpresiva su cara de luna, giró la cabeza del bebé hasta apretarle la carita contra la almohada. Avery hizo un ruidito de sofocación y la movió hacia un lado. Patrick observó eso y se quedó pensando mientras la nieve se fundía en sus botas amarillas y formaba un charco en el suelo. Tal vez pasaron 5 minutos, pensar rápidamente no era la especialidad del chico. Luego volvió a poner la cara de Avery contra la almohada y la sujetó allí por un momento. El bebé se agitó bajo su mano, forcejeando, pero sus forcejeos eran débiles. Patrick lo soltó. Avery volvió a poner la cara de lado, sollozó un poco y siguió durmiendo. El viento envió una ráfaga haciendo repiquetear las ventanas. Patrick esperó por si el sollozo había despertado a su madre. No fue así. Se sentía invadido por un gran entusiasmo. El mundo se presentaba ante sus ojos con claridad por primera vez. Sus facultades emotivas eran gravemente defectuosas y en esos momentos experimentó lo que podía sentir una persona totalmente daltónica si, con una inyección, pudiera percibir los colores por un instante, o lo que un drogadicto en el momento en que la droga pone su cerebro en órbita. Aquello era algo nuevo, cuya existencia no había sospechado hasta entonces. Con suavidad, volvió a poner a Avery de cara contra la almohada. En esa oportunidad, cuando el bebé forcejeó, él no lo soltó. Apretó la cara con más firmeza contra la almohada. Avery emitió gritos ahogados y él comprendió que estaba despierto. Tenía la vaga idea de que, si lo soltaba, el niño podría denunciarlo a su madre. Lo sostuvo. El bebé forcejeó. Patrick siguió apretándole la cabeza contra la almohada. El bebé soltó un flato. Patrick siguió sujetándolo. Al final no hubo más movimientos. Él lo sujetó por 5 minutos más, sintiendo que el entusiasmo llegaba a su cima y comenzaba a mermar poco a poco. La inyección iba perdiendo efecto. El mundo volvía a ser gris. La droga maduraba en la somnolencia acostumbrada. Patrick bajó la escalera y se sirvió un vaso de leche, con un plato lleno de galletas. La madre bajó media hora después, diciendo que no lo había oído llegar. Estaba
tan cansada. Ya no te cansarás más, mami, pensó Patrick. No te preocupes, me he encargado de eso. Se sentó junto a él, comió una de sus galletas y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Él respondió que bien y le mostró su dibujo de una casa con un árbol. El papel estaba cubierto de garabatos sin sentido, hechos con cera negra y marrón. La madre dijo que estaba bonito. Patrick llevaba todos los días los mismos garabatos negros y marrones. A veces decía que eran un pavo, a veces un árbol de Navidad, a veces un niño. La madre siempre le decía que estaba muy bonito, aunque en una parte de sí tan profunda que ella apenas conocía, se preocupaba. Había algo inquietante en la oscura igualdad de esos grandes garabatos negros y marrones. No descubrió la muerte de Avery hasta cerca de las 5. Hasta entonces había supuesto que el bebé estaba durmiendo una siesta muy larga. Patrick estaba viendo los dibujos animados en el pequeño televisor y siguió viendo la televisión durante todo el alboroto que se produjo a continuación. Estaban dando helicóptero de rescate cuando llegó la señora Henley desde la casa vecina. Su madre tenía el cadáver del bebé ante la puerta de la cocina, gritando a todo pulmón, con la ciega esperanza de que el aire frío lo reviviera. Patrick tuvo frío y sacó un suéter del armario. Había empezado Patrulla de Caminos, su favorita, cuando el señor Hochstetter volvió del trabajo. Cuando llegó el médico, acababa de empezar Dimensión Desconocida. ¿Quién sabe qué extrañas cosas puede contener este universo?, especulaba Truman Bradley, mientras la madre de Patrick chillaba y se debatía entre los brazos de su esposo, en la cocina. El médico observó la profunda calma de Patrick, su mirada sin interrogantes, y supuso que estaba en estado de shock. Quiso que tomara una píldora. A Patrick no le importó. Diagnosticaron muerte por asfixia accidental. En años posteriores, esa fatalidad hubiera despertado dudas, pues se desviaba del síndrome observado habitualmente en las mujeres en las muertes infantiles. Pero cuando ocurrió, la muerte fue registrada y el bebé sepultado. Patrick se sintió gratificado al comprobar que las cosas volvían al orden y sus comidas llegaban nuevamente en hora. En la locura de aquella tarde y la noche siguiente, gente que entraba y salía a portazos, las luces de la ambulancia en la pared, los gritos de la señora Hochstetter, solo el padre de Patrick estuvo a punto de descubrir la verdad. Estaba de pie junto a la cuna vacía, unos 20 minutos después de retirado el cadáver. Simplemente estaba allí, sin poder convencerse de que hubiera ocurrido todo eso. Al mirar hacia abajo, vio un par de huellas en el suelo de madera. Habían sido dejadas por las botas amarillas de Patrick. Al mirarlas, un pensamiento horrible se elevó por un instante en su cerebro, como gas venenoso de un profundo pozo de mina. Su mano subió lentamente hasta su boca, mientras los ojos se agrandaban. En su mente comenzó a formarse una imagen. Antes de que pudiera cobrar nitidez, él abandonó el cuarto, cerrando la puerta tras de sí con tanta fuerza que el marco se astilló. Nunca hizo pregunta alguna a Patrick. Patrick nunca volvió a hacer nada parecido, aunque no habría sido incapaz de repetirlo. No sentía remordimientos ni tenía pesadillas. Con el correr del tiempo, sin embargo, fue cobrando conciencia de lo que había pasado, de lo que habría pasado si lo hubieran descubierto. Había reglas. Si uno no las respetaba, le ocurrían cosas desagradables. Incluso podían encerrarlo o sentarlo en la silla eléctrica. Pero el recuerdo de aquel entusiasmo, aquella sensación de color y calidez, era demasiado poderosa y maravillosa para renunciar por completo a ella. Patrick mataba moscas. Al principio se limitaba a aplastarlas con el matamoscas de su madre. Más adelante descubrió que podía matarlas eficazmente con una regla de plástico. También descubrió la diversión del papel cazamoscas. Se podía comprar una larga cinta pegajosa en el mercado de la avenida Costello, por solo 2 centavos. A veces, Patrick pasaba hasta 2 horas en el garage observando las moscas que aterrizaban y forcejeaban por liberarse. Las miraba con la boca abierta y los ojos polvorientos encendidos por ese raro entusiasmo. El sudor le corría por la cara redonda y el cuerpo gordo. Patrick mataba escarabajos, pero cuando era posible los capturaba con vida.
A veces robaba una aguja larga del alfiletero de su madre, clavaba con ella a un escarabajo y se sentaba en el jardín, cruzado de piernas para ver cómo moría. En esas ocasiones, su expresión era la de un niño leyendo un libro interesante. Cierta vez había descubierto a un gato atropellado que agonizaba contra la acera de Maine. Se sentó a observarlo hasta que una anciana lo vio empujar con el pie a la pobre bestia gemebunda. Entonces le pegó con la escoba con lo que estaba barriendo su acera, gritándole: «¡Vete a tu casa! ¿Estás loco o qué?». Patrick volvió a su casa sin enfadarse con la anciana. Lo habían pillado faltando a las reglas, eso era todo. Por fin, el año anterior, ni a Mike Hanlon ni a ninguno de los otros les habría sorprendido a esa altura saber que había sido el mismo día en que George Denbrough fuera asesinado. Patrick había descubierto la herrumbrada nevera a mano en el vertedero. Al igual que Bev, había oído la advertencia sobre esos artefactos abandonados en los que 30 millones de estúpidos se ahogaban año a año. Patrick pasó largo rato mirando la nevera, jugando ociosamente con las manos en el bolsillo. Había vuelto ese entusiasmo, más fuerte que nunca, exceptuando el momento en que arregló lo de Avery. El entusiasmo volvía porque en los gélidos y humeantes páramos que componían su mente, Patrick Hochstetter había tenido una idea. Una semana después, los Luz, que vivían a 3 puertas de los Hochstetter, notaron la falta del gato Bobby. Los chicos de Luz, que habían jugado con él desde siempre, pasaron horas buscándolo en todo el vecindario. Hasta reunieron sus ahorros para sacar un anuncio en el Derry News. En vano. Si alguien hubiera visto a Patrick ese día, más gordo que nunca con su chaqueta de invierno, olorosa a naftalina, llevando una caja de cartón duro, tampoco habría sospechado nada. Unos 10 días después de Acción de Gracias, los Engstrom, que vivían en la misma manzana que los Hochstetter, casi directamente atrás, perdieron a su cachorro de Cocker. Otras familias perdieron gatos y perros en los 7 u 8 meses siguientes. Por supuesto, Patrick se había apoderado de todos ellos, además de 10 o 12 animales callejeros que merodeaban por la manzana del infierno. Los puso en la nevera próxima al vertedero, uno a uno. Cada vez que llevaba otro animal, con el corazón retumbándole en el pecho, los ojos calientes y acuosos de entusiasmo, temía que Mandy Facio hubiera retirado el cerrojo del aparato o hecho saltar las bisagras con su masa. Pero Mandy nunca la tocó. Tal vez ignoraba que estaba allí. Tal vez la fuerza de voluntad de Patrick lo mantenía lejos. O quizá era obra de alguna otra potencia. El que más duró fue el Cocker de los Engstrom. A pesar del intenso frío, aún estaba vivo cuando Patrick volvió por tercera vez en otros tantos días, aunque ya había perdido toda su energía. Cuando lo sacó de la caja de cartón para ponerlo por primera vez en la nevera, el animal meneó la cola y le lamió cariñosamente las manos. Un día después, el cachorro había estado a punto de escaparse. Patrick tuvo que perseguirlo casi hasta el vertedero, arrojarse sobre él y sujetarlo por una pata trasera. El cachorro lo había mordido con sus afilados dientecillos. A Patrick no le importó. A pesar de los mordiscos, llevó al Cocker nuevamente a la nevera. Tuvo una erección al meterlo dentro. Eso no era raro. Al segundo día, el cachorro trató de escapar otra vez, pero se movía con mayor lentitud. Patrick lo metió a empujones. Cerró la herrumbrada puerta y se apoyó contra ella. Oía que el perrito rascaba la puerta y gemía. «Vamos, perrito», dijo Patrick Hochstetter con los ojos cerrados y la respiración acelerada. «Vamos, perrito». Al tercer día, al abrirse la puerta, el cachorro solo pudo girar sus ojos hacia la cara de Patrick. Sus costados palpitaban rápidamente. Un día después, el Cocker estaba muerto, con una corona de espuma congelada alrededor del hocico. Patrick, al verla, pensó en un helado de coco. Rió locamente mientras retiraba el cadáver para arrojarlo entre las matas. Ese verano, la provisión de víctimas, que Patrick consideraba animales de experimentación, había mermado mucho. Se limitó a atrapar a algunos animales vagabundos entre los derruidos inquilinatos de la manzana del infierno, eligiendo solo los que parecían muy flacos o enfermos.
Sin embargo, descubrió que la nevera había adquirido un extraño poder sobre él. Comenzó a dibujarla en la escuela cuando estaba aburrido. A veces soñaba con ella y la veía enorme, de unos 20 metros de alto, sepulcro blanqueado, poderosa cripta helada bajo el gélido claro de luna. En esos sueños, la gigantesca puerta se abría. Unos ojos enormes lo miraban fijamente. Entonces despertaba, sudando frío. De cualquier modo, no pudo renunciar del todo a las alegrías del artefacto. Ese día había descubierto, por fin, quién sospechaba de él. Bowers. Al saber que Henry Bowers conocía el secreto de su cámara de eliminación, Patrick sintió algo parecido al pánico. En realidad no era muy parecido, pero de cualquier manera esa inquietud mental le resultó opresiva y desagradable. Henry lo sabía. Sabía que Patrick, a veces, desobedecía las reglas. La última víctima había sido una paloma que descubrió 2 días antes en Jackson Street. La paloma estaba herida y no podía volar. Patrick fue a su casa, sacó la caja del garage y puso a la paloma dentro. El ave le picoteó varias veces el dorso de la mano, dejándole huellas ensangrentadas. A él no le importó. Cuando abrió la nevera, al día siguiente, la paloma estaba muerta, pero él no retiró el cadáver. Ahora, teniendo en cuenta la amenaza de Henry, Patrick decidió que le convenía deshacerse de esos restos cuanto antes. Tal vez hasta llevar un cubo de agua y algunos trapos para limpiar el interior de la nevera, que no olía muy bien. Si Henry decía algo y el señor Neal bajaba a investigar, tal vez se diera cuenta de que varios algos en realidad, habían muerto allí dentro. Si Henry se chiva, pensó Patrick de pie en el pinal contemplando la herrumbrada Amana, yo diré que él le quebró el brazo a Eddie Catsbrick. Claro que, probablemente, eso ya se sabía. Nadie podía probar nada porque todos ellos habían declarado que habían pasado ese día jugando en la casa de Henry y el padre de Henry, el loco, los había respaldado. Pero si él chiva, yo me chivo. Una cosa por otra. Eso ya no importaba. Lo que correspondía era deshacerse de la paloma. Dejaría abierta la puerta de la nevera y después volvería con trapos y agua para limpiar bien. Patrick abrió la puerta que daba a su propia muerte. Al principio quedó solo desconcertado, sin poder captar lo que estaba viendo. Para él no tenía sentido alguno. No había contexto. Se limitó a mirar fijamente, con la cabeza inclinada a un lado y los ojos muy grandes. La paloma no era sino un esqueleto rodeado por un montón de plumas. En el cadáver no quedaba carne alguna, y alrededor, pegados a las paredes interiores de la nevera, colgando del congelador, balanceándose de las rejillas, había decenas de cosas color carne que parecían grandes moluscos. Patrick vio que apenas se movían, aleteando como en una brisa. Pero no había brisa. Frunció el ceño. De pronto, una de aquellas cosas moluscos desplegó alas de insecto. Antes de que Patrick pudiese captar el simple hecho, el ser había volado por el espacio abierto entre la nevera y el brazo izquierdo de Patrick. Lo golpeó allí con un sonido hueco. Hubo un instante de ardor que pasó enseguida. Patrick sentía el brazo como siempre, pero la carne pálida de aquella especie de molusco se puso rosa y luego, con súbita brusquedad, roja. Aunque Patrick no tenía miedo de casi nada, en el sentido que habitualmente se da a la palabra, es difícil temer a las cosas que no son reales, había algo que lo llenaba de asco y repulsión. A los 7 años, cierto cálido día de agosto, había descubierto, al salir del lago Brewster, que tenía 4 o 5 sanguijuelas adheridas a su estómago y sus piernas. Gritó hasta quedar ronco, mientras su padre se las desprendía. Ahora, en un mortífero arrebato de inspiración, comprendió que aquello eran extrañas sanguijuelas voladoras. Habían invadido su nevera. Patrick empezó a aullar mientras golpeaba aquella cosa pegada a su brazo, ya hinchada casi como una pelota de tenis.
Al tercer golpe, la cosa se abrió repugnantemente. La sangre, su sangre, le chorreó desde el codo a la muñeca, pero la cabeza del bicho, una especie de gelatina sin ojos, seguía prendida. En cierto modo, era como la estrecha cabeza de un pájaro que termina en una estructura similar al pico, pero ese pico no era plano ni puntiagudo, sino tubular y romo, como la trompa del mosquito. Y esa trompa estaba hundida en el brazo de Patrick. Sin dejar de gritar, hizo una pinza con los dedos para arrancarse esa cosa reventada. La ventosa se desprendió limpiamente enseguida de un flujo de sangre mezclado con un líquido como pus. Había dejado en su brazo un agujero del tamaño de una moneda, aunque no le dolía. Y el bicho, aunque reventado, seguía retorciéndose y buscando en sus dedos. Patrick lo arrojó, giró sobre sus talones, y más sanguijuelas salieron volando de la nevera y cayeron mientras él buscaba el tirador de la nevera. Se le posaron en las manos, en los brazos, en el cuello. Una lo tocó en la frente. Cuando Patrick levantó la mano para quitársela, vio otras 4 bajo sus dedos. Temblaban apenas mientras se iba poniendo de color rosa. No había dolor, pero sí una horrible sensación de drenaje. Aullando, girando sobre sí, golpeándose la cabeza y el cuello con las manos llenas de sanguijuelas, Patrick Hochstetter pensaba: esto no es real, solo un mal sueño. No te preocupes, no es real, nada es real. Pero la sangre que brotaba de las sanguijuelas reventadas parecía muy real, igual que el zumbido de sus alas y su propio terror. Una de ellas se metió debajo de su camisa y se le adhirió al pecho. Mientras le pegaba frenéticamente observando la mancha de sangre que se esparcía sobre ese lugar, otra cayó en su ojo derecho. Patrick lo cerró, pero no sirvió de nada. Sintió el breve ardor al hundirse la trompa en su párpado para chuparle el fluido del globo ocular. Patrick sintió que el ojo se contraía dentro de la cuenca. Aulló otra vez. Una sanguijuela aprovechó para entrar en su boca y anidar en su lengua. Todo era bastante indoloro. Patrick avanzó a tropezones y agitando los brazos por el sendero que llevaba al depósito de coches viejos. Los parásitos le colgaban de todo el cuerpo. Algunos chuparon hasta llenarse y reventaron como globos. Cuando eso ocurría, bañaban a Patrick con un chorro de su propia sangre. La sanguijuela que tenía en la boca se iba hinchando. Abrió las mandíbulas, pues su único pensamiento coherente era que no debía reventar allí. Pero reventó allí. Patrick despidió un chorro de sangre y carne de parásito como si fuera un vómito. Cayó en la mezcla de polvo y grava y rodó sobre sí, gritando. Poco a poco, el ruido de sus propios aullidos se fue borrando, como si se alejase. Un momento antes de perder el sentido, vio que una silueta salía desde atrás del último coche abandonado. Al principio, Patrick pensó que era un hombre, tal vez Mandy Facio. Estaba salvado, pero al acercarse la silueta, vio que su cara era como cera derretida. A veces empezaba a endurecerse y se parecía a algo o a alguien, pero enseguida volvía a desdibujarse, como si no lograse decidir quién o qué deseaba ver. «Hola y adiós», dijo una voz burbujeante por debajo del sebo derretido de sus facciones. Patrick trató de aullar otra vez. No quería morir. Por ser la única persona real, no podía morir. Si moría, todos los habitantes del mundo morirían con él. La forma humana se apoderó de sus brazos, incrustados de sanguijuelas, y empezó a arrastrarlo hacia los Barrens. La mochila llena de libros, manchada de sangre, iba dando tumbos detrás de él, aún enredada a su cuello. Patrick, que seguía tratando de gritar, perdió la conciencia. Despertó solo una vez, cuando, en algún infierno oscuro, maloliente, mojado, donde no brillaba luz alguna, ni un solo rayo de luz, eso empezó a alimentarse.